Hola usted, Gabriel. Como veo, profe. Cada vez menos gente, ¿cómo viene? Bueno, no, pero todavía quedan unos minutitos. Vamos a esperar un poquito. Ok. ¿Cómo va la...? No he podido revisar el avance porque estoy pegado con las evaluaciones. ¿Cómo le va con, con la evaluación por ahora? Sí, creo que bien, pero hay una que me quedé pegado en la parte el de la atención de umbral, que em, ¿Por qué no? No eh, está que- dada. ah, No está dada la atención de umbral. No la puse. sí, creo que está puesta en el, ¿cómo se llama esto? La tarjeta. en la- pero yo pensé que esa era la sub cero, que hay que sacar la otra fórmula grande. No, 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 con eso, usa eso. Eso, Porque hay que hacerlo, usa eso. Porque se va a poner fino. ok, entonces sí, esa parte. Sí, sí, sí. Entonces no, sí, no, porque tenía ya también las resistencias. Sí, el transistor tiene efecto de cuerpo, pero ¿qué importa? Sí, ok, sí. Pues que el Sí, acumulador lo ujú, corrija. ujú, sí, sí. Bueno, Y, no, ajá. y lo de la tabla de verdad estuvo bonito. Bueno, ahí sí es grandecillo, ¿verdad? Pero bueno. No, no, con el hecho que en vez de minoría me hubiera hecho un XOR, ya lo hubiera hecho más rápido. Porque ya, que Sí, eso ya me lo sabía cómo funcionaba. sí, sí, pero no importa. Pues Sí, no, la compuerta minoría esa básicamente lo que hay es ujú, cuando vean lógico van a ver, ¿verdad? sí, sí, De dónde deriva esa ecuación en realidad viene de la suma completa de ABC, que es un XOR de 3. ujú, Lo que se trata es de añadir, bueno, ya no van a ver lógico, ahorrar términos para hacer que el circuito sea más sencillo. sí, Bueno, vamos a ver, hay dos, Julio y vos, así que sí, bueno, esperemos un poco más. sí, sí, Eh, Creo que es porque el domingo tenemos examen de SEA, profe. sí, Uy, bueno, sorry, pero no puedo dejar sin ver esto, ¿verdad? No ujú, nos agarro tarde porque el examen hay que cerrarlo ujú, la última semana y tengo que entregarles la evaluación a ustedes también la última semana, ¿verdad? correcto. Así que bueno, empecemos, total, vamos con calma. Lo primero es un repaso de lo que vimos en la clase anterior, ahí vamos a ir con calma. Ujú. Entonces vamos a compartirla. Sí, se me había olvidado, hay varias gente me ha dicho que está medio complicado el asunto. Está horrible. Sí, es que ya, y desgraciadamente volvemos a lo que hablábamos sobre el examen, ¿verdad? Ustedes matemáticamente están muy mal y eso está complicado porque, o sea, es complicado, pero después viene señales y sistemas, que es más complicado. Eh, TEM tiene bastante matemática pesada, control tiene matemática pesada. ¿Ustedes son de electrónica o de computadores? Electro. Computadores. Vos sos de computador, bueno, digamos, los de computadores, luego se van a meter en el área de algorítmica y todo, y ahí digamos que la matemática con números complejos no es tan avanzada, pero sí se meten otras cosillas ahí, como hablando de optimización y de calcular mínimos y máximos, que ahí se las trae también, y métodos numéricos. Entonces ahí también se les complica un toque la mate, ¿ah? Y en el caso de Electro, y ahí pues viene Control, viene TEM, viene COMU, que son más cursos matemáticos. Entonces, si SEA les está, bueno, esa es la idea, es que SEA tiene que costar para que ustedes desarrollen esas habilidades, ¿verdad? Entender lo que son los números complejos y las transformadas, que son muy importantes, ¿no? A trabajar en el dominio de la frecuencia. No, Pero, digamos que en SEA no fue tanto como problema matemático, sino un error ahí de comunicación de ambos lados que generó un problemilla en el examen. es que también yo pienso que desgraciadamente esta situación de la virtualidad, no, el TEC no está preparado para esto. No estamos preparados, es muy difícil. Es muy difícil y no hay manera. Fíjense que ni siquiera las grandes universidades han logrado virtualizar del todo, ¿no? Universidades que tienen mucho tiempo, ¿no? Porque es muy complicado, realmente. No se presta la misma atención a través de una pantalla que están en una clase. Y si ya en una clase hay un montón de gente que se despista, ahora en una pantalla es mucho más difícil. Entonces sí, este año la verdad que ha sido complicado para todo. Y eso ni hablar los cursos de laboratorio, porque en laboratorio, olvídese, ahí no hay virtualidad que valga. Las cosas hay que hacerlas.
Así que bueno, ni modo, vamos a tratar de navegarla, a ver si terminamos el semestre. Bueno, ahí vamos con 3, por lo menos llegó otro Gabriel, hay 2 Gabriel. Ok, bueno, entonces estuvimos hablando un poquito del modelo general en corriente continua del BJT, lo vamos a repasar, ¿ok? Yo les subí otro video que está más detallado, se habla un poquito más de las derivaciones y todo del semestre pasado, por ahí si quieren repasar algunas de las cosas de dónde salen. En realidad, como les dije yo, no es tan importante ya a estas alturas porque ya lo hicimos para el diodo, entonces en realidad lo que estamos es extrapolando cosas del diodo. Lo que importa es cómo utilizar los modelos, que generalmente es de ustedes tienen problemas, ¿no? Eso lo noté por el examen que acabamos de hacer. Y que en realidad lo importante, lo que ustedes tienen que saber es cómo aplicar el modelo, dónde aplicarlo para el semestre que viene. Tenemos entonces en esta estructura, ¿verdad? Que estuvimos hablando de lo que es un transistor BJT de una manera bastante idealizada. Y vimos que tenemos en principio 2 corrientes fundamentales, ¿verdad? Una corriente de emisor y una corriente de base. Y que a raíz de ambas se me produce una corriente de colector, ¿verdad? Si yo, pues básicamente trato de cumplir con la ley de corriente de Kirchhoff, ¿verdad? Para este dispositivo. Esto se tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, yo conociendo estos 2 términos puedo derivar ¿verdad? Por sustitución. Recordando que un transistor, pues básicamente tenemos, si lo vemos desde el punto de vista del símbolo, tenemos esto, ¿verdad? Las corrientes entrando se definen como entrando. Y ahí tenemos cada una, ¿verdad? Esta es la corriente de emisor, la corriente de colector y la corriente base. Más o menos lo mismo que hicimos para el MOSFET. Bueno, y vimos que en principio para que esto funcione en la zona que a mí me interesa, la zona activa, que hablábamos de las zonas de operación, yo necesito que haya una tensión positiva, V, emisor base. Recuerden que esto se puede visualizar como 2 diodos, aunque no son exactamente 2 diodos en contrafase, uno lo podría pensar de esa manera, digamos, para ayudarse. Con un nodo acá que sería el de la base, ¿no? Entonces yo tengo algo parecido así. Luego vamos a ver que esta es la base del modelo de Eversmall, pero hay que añadirle alguna cosilla. Entonces, si yo tengo este diodo conduciendo, ¿verdad? O sea, V emisor base es mayor que 0, pues yo voy a tener una corriente por acá. Este diodo de acá va a estar en inversa, entonces voy a tener una V colector base menor que 0, entonces no tengo, en teoría no tengo corriente por acá, esa corriente va a ser 0. Y tengo una pequeña corriente de electrones que viene por aquí, que va en contra de la corriente. Los electrones se mueven en dirección contraria a la corriente técnica. Bueno, yo puedo expresar esta corriente en inversa. Y bueno, por el efecto de arrastre, ¿verdad? Por el campo eléctrico que tengo en este diodo en inversa, la mayor parte de la corriente de emisor, ¿verdad? Que es esta de acá, por eso es esta flechota grande, ¿verdad? Logra pasar al colector y un poquito de la corriente se me va por la base. ¿Okay? Okay, tal que, bueno, vean que entonces, a diferencia del MOSFET, ¿verdad? Esto que habíamos considerado 0, la I del gate en el MOSFET, aquí no es 0, ¿verdad? Hay una corriente que sale por la base. Pues vamos a ver los signos con calma. Entonces, ¿verdad? Repasando de nuevo, vimos los perfiles de carga, no vamos a hacer todo el análisis de bandas de energía y todo, porque vimos que básicamente es analizar otra vez el diodo, así que ya no tiene sentido irnos para atrás. Si vimos los perfiles de concentración de portadores, ¿verdad? Pues ya conocemos el perfil que tenemos en un diodo indirecta, que sería este caso, ¿verdad? Que teníamos un diodo indirecto, ¿no? Polarizado con V emisor base mayor que 0. Y aquí tenemos un diodo en inversa, ¿verdad? Entonces tenemos estos perfiles de carga que fueron los que ya derivamos, ¿verdad? Cuando vimos el diodo. Entonces aquí tenemos el perfil de carga, o perdón, de concentración de portadores cuando estamos en polarización directa y aquí en inversa. Recordando que estos números de acá son 0, ¿verdad? Cuando estamos polarizados en inversa por la aproximación delta de vaciamiento que usamos cuando encontramos las corrientes en el diodo. Entonces si se cumple esto, ya yo en realidad conozco esas ecuaciones. Entonces, el libro, digamos, y en el otro video yo lo hago con un poco más de calma de la derivación,
pero en realidad pues no tenemos mucho que hacer, ¿verdad? En realidad tenemos que usar el mismo procedimiento que hicimos para el diodo cuando estamos en directa. Tengo que encontrar entonces dos corrientes, ¿verdad? Tengo que encontrar la corriente de huecos que va para allá y una corriente de electrones que va para allá. Y recordando que en el diodo resolvimos al otro lado, o sea, encontramos esta corriente de acá a partir de la concentración de portadores minoritarios, en este caso huecos, al lado, recordemos que esto está dopado N, ¿verdad? Entonces esto es N, P, y esto es N, P, ¿verdad? En el lado N encontramos la concentración de portadores minoritarios, encontramos el gradiente, que sería esta recta que va cayendo desde un valor en 0 más hasta 0. Aquí sabemos que no hay portadores. Y pues, recordando la fórmula, ¿verdad? J igual J de difusión, ¿verdad? En este caso de huecos. Está mal puesto esto, perdonen. La J de difusión de huecos, ¿verdad? Igual a menos Q de P por la derivada de la concentración de huecos de X. Encontrando esta formulita que vemos desde el principio del curso. Esto es P, ¿verdad? Aquí puse H. Ay, perdón. Pasó. Voy a ver esto. Estos son los huecos, ¿verdad? Pues aplicamos esta fórmula aquí, ¿verdad? Lo mismo que hicimos como el diodo, ¿verdad? Despreciando esta diferencia acá, ¿verdad? Y partiendo de 0, ¿ok? Pues podemos encontrar de X, ¿verdad? De X sería W menos 0, así que eso es igual a W. Esto sería de X. Y esto de acá es de Y, ¿verdad? De P, perdón. Y recordando esta expresión que habíamos derivado también para el diodo, ¿verdad? Que la tensión en la juntura es la tensión built-in construida del diodo menos la tensión aplicada. En este caso, VA es igual a un emisor básico. Pues, de nuevo, hacemos lo mismo que hicimos con el diodo, ¿verdad? Aplicamos la ley de la juntura, sustituimos los valores dados en la ecuación. Esta es la aplicación de la ley de la juntura cuando estamos en equilibrio, ¿verdad? Entonces puedo encontrar este valor de acá con esta ecuación, aplicando la ley de la juntura. Y bueno, despejando, acomodando las variables exponenciales y todo, como ya vimos para el diodo, encuentro esta expresión, que es prácticamente la misma que el diodo, ¿verdad? Fíjate que lo único que falta es un menos 1 aquí, ¿verdad? Esto no está, ese menos 1 no está. ¿Por qué? Porque aquí la cantidad de portadores es 0. Pues por eso no aparece el menos 1. Entonces tenemos ya el primer término, en el que estamos siguiendo exactamente el mismo procedimiento que hicimos para la unión PL. Y en la zona activa, digamos, para el lado N, perdón, para el lado P, igual tenemos que evaluar los portadores minoritarios, que en este caso son los electrones. Acá vean que no podemos suponer, ¿verdad?, que la concentración de portadores es 0. No, estamos conectando con la interfaz, ya estamos conectando ya con el contacto metálico acá. Pero sí puedo partir, ¿verdad?, de la ley de masas, de acción de masas, ¿verdad?, recordando, ¿verdad?, que NP igual a NI cuadrado. Puedo despejar esto, ¿verdad?, que sería la cantidad de portadores minoritarios en este punto, que ya debería más o menos andar cerca de la relación, ¿verdad?, NI cuadrado sobre P, donde P es el dopado, NA, ¿verdad? Y a partir de ahí puedo encontrar ese valor. Exactamente lo mismo que hicimos con el diodo. Igual puedo despreciar, ¿verdad? Aquí tengo 0, en realidad técnicamente tendría 0 menos W, ¿verdad? Entonces si me van los menos acá, me queda este W positivo. Aquí tengo el delta Y, que sería el delta de concentración de portadores. Y, a ver, utilizando de nuevo la ley de la juntura, encuentro la cantidad de portadores y encuentro J sub 2. Fíjense que aquí sí me apareció el menos 1, ¿verdad? Porque aquí yo no puedo decir que la concentración de portadores en menos W sea 0. ¿Okay? Como les digo, si lo quieren ver más con más calma, ya está el video del semestre anterior, pero en realidad no tiene sentido, ¿verdad?, volver a hacer toda esa derivación que ya hicimos para el diodo. Exactamente lo mismo. ¿Okay? Y en todo caso, ya, ¿qué le vamos a evaluar? Ya, si ya lo evaluamos para el examen para el diodo, ¿verdad? Entonces normalmente no lo vamos a hacer. Entonces ahora lo que tengo que encontrar es
definir la corriente total, ¿verdad? La corriente total la podemos encontrar a partir de este diagramita de acá, ¿verdad? Tenemos una corriente de emisor, ¿verdad? J de emisor, que sería igual a J1 más J2. Tenemos una J densidad de corriente en el colector, que es menos J1, y una densidad de corriente en la base, que es igual a menos J2, ¿verdad? Simplemente aplicando aquí la ley de voltaje de Kirchhoff esta, pero en términos de densidad de corriente, ¿verdad? Exactamente, la ley de Kirchhoff se tiene que cumplir también en términos de densidad de corriente. Entonces, de aquí salen estas ecuaciones. Vean que es simplemente multiplicar por el área, las distintas corrientes. Y si ustedes suman J1 más J2, en realidad tienen un término común. Si despreciamos el menos 1 que tenemos acá, digamos, este menos 1 yo lo desprecio, ¿verdad? Sabiendo que a la hora de la verdad no añade mucho ese término cuando VB es bastante mayor que Φt. ¿Okay? Aquí ustedes recuerden que yo estoy utilizando la notación de Pedro Julián, bueno, entonces Φt es igual a UT para aquello. Voy a ponerlo bien para que no se UT. No le pongo VT para que no piensen que es la tensión de umbral del transistor MOSFET. ¿Okay? Entonces yo puedo resumir, ¿verdad? Despreciando ese término menos 1 y encontrar la corriente emisor como esto de acá, la corriente de base como, ¿verdad? J1 sería este término de acá, ¿verdad? Ahí conservé el menos 1 nada más para ser pues, consistente con la expresión que tenemos aquí, ¿verdad? Aunque lo que estoy haciendo es sacando factor común todo este valor y metiendo el menos que tengo acá, ¿verdad? Perdón. Aquí. Así que esta es IB. Y luego, esto sería IC, que sería simplemente menos A por este término, ¿verdad? Aquí. Bueno, esto es así, repasando lo que vimos en la clase anterior y de nuevo explicándoles que pueden verlo con más calma si quieren mandar ese video, pero no hace mucha falta. O sea, ahí está la justificación de dónde viene eso. Entonces yo tengo ahora 3 ecuaciones. Quisiera facilitar un poquito el cómo entender las relaciones entre ellas. Eso va a ser importante para facilitar el diseño, digamos, de circuitos. Entonces, muchas veces lo que vamos a hacer es definir 2 parámetros. El primero, vamos a definir es lo que se conoce como alfa, que es a veces le llaman ganancia de corriente directa, ¿ok? En algunos libros. O otros le dicen transferencia de corriente. De hecho, no me acuerdo cómo le dice Pedro Julián, porque es que ya uno, normalmente uno siempre ya se acuerda solo del alfa y a mí ya se me olvidó. Le definen, bueno, en el caso de Pedro Julián lo define como el cociente de corriente entre emisor y corriente colector. Es esto acá. Ganancia, cociente, ustedes pongan el nombre que quieran, normalmente uno se acuerda del alfa. Y está definido, esto es lo que significa, pero Julián, no sé por qué hice este símbolo, yo prefiero usar el este de acá, ¿no? Lo definimos como la relación que hay entre la I colector y la I emisor, que es básicamente agarrar este término de acá y dividirlo sobre este. Puesto que este término de acá, estos 2 términos de acá son exactamente los mismos, ¿no? Se van a ir en la división y lo que me queda son solo las relaciones, ¿verdad? Geométricas y físicas o de los dispositivos. Noten que ahí el menos se me va, ¿verdad? Por este menos que tengo acá. Entonces, bueno, así mirándolo a la ligera, uno se da cuenta que eso siempre va a ser menor que 1, ¿verdad? Nunca puede ser 1. ¿Por qué? Porque tengo estos 2 términos que son iguales y en el denominador estoy sumando un término. Entonces yo sé que esto siempre va a ser menor que 1. Nunca va a ser mayor o igual a 1. Bueno, si hacemos un poco de álgebra, ¿verdad? Podemos reacomodar esto y no lo vamos a hacer, ¿verdad? Eso simplemente hay que acomodar un poquito esto. Generalmente lo que me va a terminar es entregando esta otra expresión que también obviamente es menor que 1, ¿verdad? Y que es un parámetro muy importante de la calidad del transistor.
entre más cerca esté de 1, o sea, entre más se parezca IC a IE, mejor va a ser el transistor, más va a amplificar. Es básicamente lo que me quiere decir ese parámetro. Noten que IC siempre va a ser ligeramente menor que IE. ¿Por qué? Recuerden, IE más IB más IC es igual a 0, o sea, menos IC, ¿verdad? Va a ser igual a IB más IE, ¿ok? Y uno lo puede ver acá, ¿verdad? Pues, por la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Okay? Entonces, si aquí viene IE y aquí viene IC, vamos a tener una corriente IB que básicamente lo que va a hacer es que una pequeña fracción de esta IE va a ser igual a menos, ¿verdad? Esta va a ser la relación, ¿verdad? Que tengo de corrientes. O sea que esta corriente que viene IE le vamos a sacar un poquito, ¿verdad? De corriente IB y se va a ir por ahí. Okay. En realidad se va para el otro lado, por último, después nos va a dar menos cuando hagamos ejercicios. Ok, entonces eso es importante, ¿verdad? Fíjese que eso no pasaba con el MOSFET. Las relaciones, yo podría, en el MOSFET yo puedo afirmar, ¿verdad? Que ID es igual a IS. Obviamente, ¿verdad? Hay algunas diferencias ahí, ¿verdad? Por las corrientes de fuga y todo, pero digamos, en un transistor ideal yo puedo siempre afirmar eso. Esto es en el MOS. En el BJT esto no se cumple, ¿verdad? Siempre hay una pequeña corriente en el emisor que se me va a ir, se me va a perder por la base. No toda la corriente logra llegar al colector. Pero entre más cerca de 1 esté esto, más pequeña va a ser IB. O sea, mejor va a ser mi traslado de corriente entre I e IC. Bueno, acá, por ejemplo, Pedro Julián hace un cálculo numérico. Yo no lo quiero hacer porque es bastante trivial, ¿verdad? Pero simplemente para algunos niveles de dopado que son típicos, ¿verdad? A partir de esta ecuación, conociendo estos dos coeficientes, que los conocemos ya de algunos ejercicios anteriores, y en particular utilizando esta relación, se puede probar que alfa F para esta tecnología que él usó ahí, ¿verdad? Que no sé dónde lo sacó, es casi 1, ¿verdad? Bueno, pero el parámetro alfa, aunque es útil, y de hecho es el que en realidad se puede medir, o se mide muchas veces, en realidad es un poquito incómodo para diseño, porque fíjese que yo en realidad, a mí lo que me interesaría es saber, a la hora de la verdad, en función de la IB que yo meto, cuánta IC tengo ahí. O sea, cuál es la verdadera ganancia corriente que hay entre la base y el colector. Eso va a ser muy importante en transistores BJT. Fíjese que en el MOSFET eso no me preocupa porque yo sé que el gate es 0. O sea, que la ganancia corriente que yo tengo entre el gate y el drain del MOSFET es infinito. Y por eso es que es un muy buen transistor para muchas aplicaciones. Entonces, arbitrariamente, ¿verdad? Se define una ganancia de corriente beta forward, beta hacia adelante, que es igual a la relación que hay entre IC e IB. Pero recordando lo que acabo de despejar, ¿verdad? Que IB es igual a menos IC menos IE, que es esta cosita que yo puse acá. Recordando eso, pues haciendo los reacomodos necesarios de las relaciones, ¿verdad? Entre IC e IE en términos de alfa, recordando, ¿verdad? Que IC menos IC sobre IE es igual a alfa por definición. Si yo utilizo esta relación y la sustituyo acá, en estas ecuaciones, pues obtengo este parámetro, ¿verdad? Si ustedes hacen la resta de esta ecuación en esta otra ecuación de acá, llegan a obtener esta relación para beta. Vean que si alfa está muy cerca de 1, ¿cuánto es beta? Empieza a crecer, ¿verdad? O sea, si esta resta de acá se tiende a 0, si la resta de este denominador tiende a 0, entonces beta empieza a crecer, es infinito. Bueno, nunca es infinito, ¿verdad? Pero empieza a crecer, ¿verdad? Bueno, un buen número es alrededor de 100 a 200, eso es un buen beta. Ok, entonces de ahí viene una de las justificaciones por las cuales los dopados en el BJT no son simétricos.
vean que si yo sustituyo utilizando la ley de acción de masas, yo puedo decir que P n en la base va a ser igual a mi cuadrado sobre el número de electrones mayoritarios, ¿verdad? Que es el dopado, ¿no? Sobre el dopado n en la base. Y lo mismo puedo decir, ¿verdad? De los electrones minoritarios al otro lado, ¿verdad? Sería igual, para sin hacer toda la vuelta, ¿verdad? Mi cuadrado sobre n. Bueno, si yo sustituyo estas dos cosas en estas ecuaciones, termino con esta expresión para el beta de un transistor. Entonces, si yo quiero que beta sea muy grande, lo más grande posible, o sea, que haya mucha ganancia corriente, me conviene que la base sea muy angosta. Vean que W, recuerden, es el ancho de la base. De aquí a acá, yo tengo W. Y de aquí a acá tengo W. Entonces me conviene que W sea grande, ayuda, pero en realidad me conviene que W sea pequeño y eso normalmente hace que esta región sea bastante delgadita de la base a la hora de diseñar estos transistores. Y me conviene que el dopado en el emisor sea mucho mayor que el dopado en la base. La magnitud, ¿no? La magnitud del dopado. ¿Ok? Y que WB, bueno, aquí dice el revés, ¿no? Perdón, W. Le tengo que corregir esto, mira qué error. Está mucho menor que W. Corregir la diapositiva 16. Diapositiva 16. Bueno, si ustedes agarran este número de acá de alfa y lo meten en esta ecuación para encontrar beta, van a ver que ese beta anda alrededor de 100. ¿Sí? Es un buen beta. Normalmente los buenos transistores nacen con betas entre 100 y 200. Entonces, bueno, aquí sí lo puse bien, muy bien. La base se hace muy delgada, el emisor se dopa mucho más que la base. Y entonces tengo estas relaciones, ¿verdad? De corriente que son las que ya derivamos. Muy bien. Hasta aquí, más o menos ya tenemos entonces una explicación del modelo ideal del transistor. Hay algunas otras cosas, parásitas, digamos, o efectos secundarios que afectan al BJT. Están explicados en el libro de Pedro Julián. Pero a diferencia del MOSFET, el BJT no es tan sensible a esos efectos secundarios. Por eso no nos vamos a meter mucho en eso. Porque esos efectos secundarios son mínimos. Realmente no impactan tanto como en el MOSFET. Capaz porque no se miniaturiza tanto el BJT como el MOSFET. Capaz que si estuviéramos haciendo transistores BJT de muy pequeño tamaño, como estamos haciendo ahora transistores MOS, capaz que sí habría que tomarlos en cuenta. Pero ya digamos en microelectrónica, lo que es microelectrónica general, el BJT es un transistor de apoyo, ya sea para generar fuentes que se conocen como bandgap, que lo que hacen es tratar de inmunizar a las fuentes de corriente en contra de la variación de temperatura, o para aplicaciones de muy alta frecuencia, de radiofrecuencia, donde necesitamos amplificación de muy alta frecuencia, porque como vamos a ver la semana que viene, las capacitancias intrínsecas del BJT son mucho más pequeñas que las del MOSFET. Eso lo hace muy práctico para muy alta frecuencia. Pero solo para esas aplicaciones realmente se usan en microelectrónica. Las aplicaciones del BJT prácticamente están orientadas en la actualidad a electrónica discreta. O sea, transistores discretos para ciertas aplicaciones sencillas. Bueno, aquí tenemos algunas curvas. ¿Ok? Real, estas son de un transistor real medido. Normalmente este parámetro de acá, ¿verdad? Aunque se puede calcular de una manera, digamos, como uno lo hace acá en el curso, en realidad este parámetro es medido. Fíjese que todo esto en realidad se parece mucho, todo este término se parece al famoso término corriente de saturación en reversa
que encontramos, ¿verdad? Para el diodo. Bueno, vamos a aprovecharnos de eso ahora para hacer el modelo de Eversmall. Eso fue lo que hizo Eversmall, o Eversimol, porque eran dos, ¿verdad? Fue lo que hicieron cuando derivaron este modelo. Entonces, bueno, es una exponencial, ¿verdad? Creo que está como al revés, ¿verdad? Normalmente, bueno, que es un BJT P, entonces en realidad sería más fácil verlo así, ¿verdad? Bueno, dale vuelta al eje, ¿verdad? Y hacemos magnitud para allá. Es más fácil ver la exponencial, ¿verdad? Lo que tenemos ahí es una exponencial, exactamente la misma exponencial del diodo, ¿verdad? Solo que porque como está hecha para un BJT PNP, ¿verdad? Lo estamos viendo para abajo, ¿verdad? Lo estamos viendo al revés. Y vean que V va a ser mi sobre negativo. Okay, es la única diferencia. Pero es la misma exponencial que ya conocíamos para el diodo. Y del otro lado, fíjense que lo que tenemos es algo muy parecido al MOSFET, ¿verdad? Tenemos a partir de una cierta tensión que se conoce como VCE SAT, para allá se me comporta prácticamente como una fuente de corriente, con una pendiente, ¿verdad? Eso sí, aquí hay una pendiente, ¿verdad? Que debería, no es cero. Esa pendiente, de hecho, es la famosa pendiente de efecto Early. ¿Okay? Pero noten que a diferencia del MOSFET, ustedes se acuerdan del MOSFET, ¿verdad? A diferencia del MOSFET, normalmente uno tenía las curvas para distintos V-gate source, ¿verdad? No tiene curvas como así, ¿verdad? O sea que la tensión de saturación, ¿verdad? Depende de VGS, ¿verdad? O sea, VDS saturación, recordemos, es VGS menos VT. O sea, es una función de VGS. En el BJT no. Esta tensión es prácticamente una constante. Y vamos a ver que anda alrededor de 0.2, 0.1 voltios. Entonces la región de saturación del MOSFET, que sería esta de acá, perdón, del BJT, es muy angosta, a diferencia de la región del MOSFET. Entonces, el BJT no se puede utilizar como una resistencia, o sea, no tiene un modo de triodo como el que tenemos en el MOSFET. Y eso hace que sea difícil, no imposible, porque se hacía en los años 80 y 70, se hacía, utilizar al BJT como un buen conmutador para aplicaciones digitales. Por eso no lo vamos a ver en el curso, porque prácticamente no se usa. Y si yo les puedo decir que el uso del BJT como transistor para compuerta digital es 0%, nadie lo usa ya, no se usa, por ese fenómeno. Se usó durante los años 70 y 80 mucho, la lógica TTL, que anda por ahí, todavía anda, alguna gente habla de la lógica TTL, pero se usó simplemente porque todavía no era posible mezclar en un mismo proceso transistores NMOS y PMOS. O sea, no se podían hacer compuertas CMOS complementary metal oxide, como las que vimos en el modelo digital del MOSFET. No se podían construir. Como no se podían construir, normalmente se tenía que utilizar o transistores PMOS o NMOS y había que usar una resistencia. Entonces no había mucha ganancia en realidad a la hora de utilizar una tecnología en la otra. Pero conforme eso se fue solucionando a finales de los años 70 y apareció ya los procesos mixtos que pues, permitían tener los dos tipos de transistores MOS, NMOS y PMOS, ahí fue cuestión de 10 años y desapareció. O sea, de hecho, mientras yo estudiaba y estaba estudiando a finales de los 80 y vimos la transición, pero fue una cuestión así unos pocos años. De TTL al CMOS. 4 o 5 años desaparecieron los TTL de las aplicaciones comerciales. Ya en 1990 casi todos los dispositivos digitales usaban CMOS. Ya el 386, que fue el procesador revolucionario de Intel en 1990, utilizaba ya era solo CMOS, el 286 también. Bueno, de hecho ya el 8086 había arrancado en pseudo NMOS, pero ya para el año 85 ya era totalmente CMOS. Bueno, entonces por eso es que no vamos a ver modelo digital para el BJT, y si algún profesor alguna vez les hace, bueno, es capaz, todo es posible, ¿verdad? En esta carrera, si algún profesor alguna vez los hace estudiar el modelo digital del BJT, mi sugerencia es, bueno, primero averigüen qué es el profe, y hagan el ejercicio
Y una vez que aprueban el curso, lo llaman y le dicen, profe, ¿para qué vamos eso? Y eso ya no se usa. Pero una vez que aprueban el curso. ¿Sí? Pero bueno, en realidad ya eso no se usa. No, eso es perder el tiempo, meterse a ver BJTs en digital, pero en analógico, como les digo, todavía se usa. Entonces vamos a quedar con el modelo analógico. Bueno, vamos a hablar nada más del efecto de Early por encima, porque en realidad es el modelo, digamos, final que vamos a obtener es exactamente el mismo del MOSFET, así que no vale la pena verse mucho. Pero recordemos lo siguiente, recuerden que nosotros lo que tenemos son dos diodos, ¿verdad? Y tenemos un diodo acá que está polarizado en inversa. Esa es V base colector. Recordando que V colector base igual a menos V base colector es menor que 0. ¿Qué sucede si yo aumento esta tensión, si la hago más grande? ¿Qué pasa con esta zona? ¿Crece o se hace más pequeña? Esta es la zona de vaciamiento, ¿verdad? ¿Qué pasaba en un diodo cuando yo lo polarizaba en inversa? ¿Qué pasaba con la zona de vaciamiento? Se hacía más grande. Se hace más grande, ¿verdad? Exacto. Entonces, como esta zona está creciendo, el ancho de la base, digamos, no cambia porque es algo que es fijo, ¿verdad? Está fabricado. Pero en realidad yo tengo un ancho efectivo. Recuerden más o menos que pasa lo mismo que en la longitud del canal, ¿verdad? La longitud del canal en el MOSFET, cuando yo aumento la tensión VDS, ¿verdad? Yo tengo un transistor saturado para un determinado VDS1 y para un determinado VDS2, ¿verdad? Ay, perdón, dice mal el mismo. Bueno, no importa, puedo usar aquí los 16. Y para un determinado VDS2 mayor que VDS1, el canal se me hace más pequeño, ¿verdad? O sea que la L efectiva en el MOSFET va disminuyendo y como recordarán, ¿verdad? Que en el MOSFET ID es igual a K' medios WL, en realidad aquí sería la L efectiva, no debería ser formal y decir que hay L efectivo, ¿verdad? Por BGS menos BT al cuadrado. Este L efectivo se hace más delgadito y entonces aumenta, ¿verdad? La corriente. Bueno, entonces nosotros vimos que para evitar tener que poner este L efectivo acá y dejar solo el L, ¿verdad? Que es lo que hacemos. O sea, dejamos el L acá. Entonces, nos inventamos poner acá un término extra, ¿verdad? Fue lo que hicimos, ¿no? Para modelar ese efecto. Bueno, lo mismo vamos a hacer acá. La base se hace más delgada si yo aumento, ¿verdad? La polarización inversa del diodo que hay entre la base y el colector. Ya, se me angosta la base para todos los efectos, ¿verdad? Porque recordemos que esta base está dentro de la ecuación que determina IC. IC, por definición, es beta veces IB. Ahora, como yo no quiero estar averiguando esta W, pues hago lo mismo. Voy a definir entonces, voy a poner un parámetro extra, uno más V colector emisor sobre V de Early. Donde V de Early es simplemente una definición arbitraria. Vamos a ver, ¿cómo lo puedo dibujar? Tengo un transistor NPN que siempre es más fácil de ver. Bueno, esto es como el MOS, es siempre un poquito más difícil dibujar el BJT que el MOS. Y donde V early es básicamente una proyección, se hace un ajuste numérico de estas pendientes. Ven a dónde cruzan el eje de acá, se hace ahí un promedio medio raro, una regresión lineal y se encuentra VA. Y esta es la tensión de early. Es un ajuste bastante truculento, ¿verdad? Pero es numérico y funciona bastante bien. Entonces ponemos esta expresión para indicar el efecto de modulación de la base que vamos a llamar efecto de Early. Bueno, ¿cómo se puede minimizar ese efecto? Porque ese es un problema. Vean que básicamente lo que hace es mi fuente de corriente ya no es tan buena, ¿verdad? Si aquí tengo IC y aquí tengo V colector emisor, si yo tuviera una fuente de corriente ideal, yo tendría algo así, ¿verdad? Vendría por aquí y luego tendría una impedancia infinita, ¿no? Si esto fuera una fuente de corriente ideal, ¿verdad? Pero bueno, o sea, necesito que esta impedancia sea muy grande. Entonces, una manera de minimizarlo es estudiar los anchos de las zonas de vaciamiento.
Entonces yo puedo encontrar el ancho de las dos zonas de vaciamiento. ¿Ok? Estas dos fórmulas son sacadas de las mismas, son las mismas fórmulas que vimos para encontrar el ancho de la zona de vaciamiento en un diodo. ¿Ok? Entonces si yo las divido entre sí, ¿verdad? El ancho de la zona de vaciamiento de la base entre la del colector, ¿ok? Pues se me van a ir todos los términos comunes, ¿verdad? Esto se me va, esto se me va, esto se me va, no se me va, todo esto. Y el término de abajo, lo reacomodo, ¿verdad? Reacomodo este se me va con este, ¿verdad? Y lo que me queda es solo esta relación, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que yo necesito que el dopado en el colector sea mucho menor que el dopado en la base. O sea, por lo tanto, y por eso es que tenemos tres dopados distintos, el dopado en el emisor tiene que ser mucho mayor que el dopado en la base para tener buena ganancia, para que el beta sea bueno. Estos dos mejoran el beta. Y el dopado en la base tiene que ser mucho mayor que el dopado en el colector para mejorar el efecto de tensión de Erlang. ¿Ok? Ahora, si lo quieren ver intuitivamente, ¿ok? Si lo quieren ver intuitivamente, recordemos que la zona de vaciamiento siempre es más ancha. ¿En cuál zona? ¿La más dopada o la menos dopada? La menos dopada, ¿ok? ¿Recuerdan, verdad? Que yo podía tener el diodo simétrico. Entonces yo sé que la zona de vaciamiento siempre es más ancha en la zona menos dopada. Entonces, si yo quiero que este efecto de acá sea pequeño, a mí me conviene que este material esté mucho más dopado que este, para que esta zona de vaciamiento acá tienda a cero. Y todo el vaciamiento quede acá. Ok, recordando, ¿verdad? Que esto era W, ¿no? ¿Recuerdan? Vamos a ponerle W vaciamiento. X vaciamiento, perdón. X vaciamiento es igual a XN vaciamiento más XP vaciamiento. Pero si el dopado ND es mucho mayor que el dopado NA, esto X vaciamiento es aproximadamente XP vaciamiento. ¿Recuerdan que hicimos por el diodo? Esta sería la justificación intuitiva, ¿verdad? Sin necesidad de ver las raíces. Yo les digo que por eso a veces no. Generalmente conviene entender las cosas intuitivamente y luego ver que la ecuación tiene sentido, la ecuación que tenemos. Ok, entonces tenemos estas relaciones. Bueno, eso tiene un impacto. Vean que en principio yo dibujé un transistor que tiene tres zonas iguales, al puro principio, ¿no? Entonces ustedes me podrían decir, Jay, pero eso es simétrico, profe. Si usted va bien para un lado, debería ver bien para el otro. O sea, debería ser igual que el MOSFET, ¿no? El MOSFET en realidad no tenemos problema. De hecho, recuerden que la definición entre source y drain es convención, nada más. El drain, el NMOS es el nodo más positivo y el source es el nodo más negativo. ¿Okay? Un NMOS y el PMOS es al revés. Bueno, y en principio pareciera que sí, pero como yo no tengo dopados simétricos en el BJT, entonces el transistor, aunque puede trabajar al revés, o sea, puedo hacer que la corriente vaya del colector al emisor, por los dopados que tengo, ¿verdad? Esas corrientes van a ser mucho menores. De hecho, si yo despejo, hago todo el mismo trabajo que acabamos de hacer, y de hecho lo hace Pedro Julián, hacemos todo el trabajo, ni siquiera lo hice yo completo, de volver a derivar las ecuaciones, volvemos a encontrar estas dos relaciones, pero como ya tenemos esto definido, entonces el beta en reversa del transistor BJT es mucho menor que beta F, que el beta en directo. O sea que aunque funciona, es un transistor que no sirve. Funciona, pero no tiene buen rendimiento. Entonces, por eso es que tengan mucho cuidado con un BJT y no lo conecten al revés, en pocas palabras, porque lo más probable es que lo vayan a quemar. Estén seguros de cuál es el emisor y cuál es el colector antes de ponerlo. Y ojo, si ustedes lo prueban en el simulador, es muy probable que funcione.
Por eso tuve una bronca con un estudiante, una bronca no, pero vieras cómo me costó, soy un estudiante muy cabeza dura, bastante bueno, se acaba de graduar, pero era muy cabeza dura. Me traía un circuito y estaba usando un transistor como switch. El primer error, yo le decía, un BJT como switch no se usa un MOSFET, pero bueno, él insistía usar un BJT, le digo, está bien. Y entonces él me lo traía y decía, profe, pero es que se me quema el transistor, lo tenía montado en una protoboard, lo conectaba, quería controlar un relecillo, nada más, encender unas cosillas, desde un Arduino, y entonces con eso controlaba el relé, y el transistor y se le quemaba. Entonces le digo, oye, pero, y me pone el dibujo, y me muestra básicamente algo así. Este era el dibujo, ojo. Tenía un PNP, perdón, un NPN, así me lo dio en el simulador, y así me lo mostraba conectado. Y tenía aquí, en realidad, era la bobina, en realidad, lo que estaba aquí, el relé. ¿Ok? Y aquí lo controlaba el transistor. Y yo le decía, sí, pues, claro, está al revés, se quema. Le digo, ¿por qué? Porque usted está tratando de manejar aquí la carga, el RL, al revés. Vea que el emisor aquí le está indicando que la corriente de este circuito va para allá, pero usted le está diciendo, está poniendo un VCC positivo para acá y la corriente del circuito quiere ir para allá. Entonces este transistor va para el paraíso. Bueno, no sé si para el paraíso, pero que se quema, se quema. ¿Ok? Bueno, parece que el infierno, ¿no? Se jodió. ¿Ok? Y él dice, profe, pero es que yo lo puse en el simulador y me funcionaba. Y dice, sí, pero es que en el simulador está usando el modelo Eversmall de reversa. Y en principio, en saturación, como vamos a ver más adelante en el modelo de saturación del transistor, funciona, pero la corriente que usted le está haciendo pasar a este transistor es tal que no puede disipar la potencia, porque no puede disipar tanta corriente, hay mucha resistividad, porque la ganancia es mucho menor que 1 y se va a quemar. Y vieras que el hombre me porfió como por 2 semanas. Yo no sé cuántos transistores quemó. Hasta que yo le dije, vea, póngalo al derecho, vea. Vaya al simulador y lo pone al derecho para que vea que también funciona. Y luego vaya y lo conecta en la Proto y déjeme quemar transistores. Entonces, bueno, pero pocas veces tengo estudiantes tan cabeza dura, ¿no? Pero bueno, igual así aprendió. Yo creo que ya nunca va a volver a poner un transistor. De hecho, para los valores típicos de dopado que tenemos, que usamos en el ejemplo anterior, se puede probar, ¿verdad? Que el alfa de este transistor es mucho menor que 1. Vean que la idea es que el alfa sea más o menos 1. Bueno, el alfa para los valores de dopado que teníamos dados para el ejemplo anterior, que dio Pedro Julián, para el anterior son irrisibles. Vea que el beta, de hecho, es 0.033, mientras que el beta F, para esa misma tecnología, era 100. Entonces, por eso es que el transistor no se hizo en reversa. Bueno, y razón de más por la cual no me voy a meter a derivar todas estas ecuaciones, porque no tiene sentido derivar ecuaciones para algo que nunca vamos a usar. ¿Ok? Entonces, tengan ese cuidado. Bueno, ¿qué sucede en saturación? Y con eso vamos a parar unos 5 minutos como para tomar ahí. ¿Qué sucede en saturación? Recuerden que yo visualizo así, tengo 2 diodos en contrafase. Es algo, más o menos, es un modelo que ayuda un poquito, aunque no sea exactamente el modelo real del transistor. ¿Qué sucede si estas dos junturas están en directas? Esto es emisor, base, colector. Esto es mayor que 0 y aquí tengo un colector base. ¿Qué sucede? ¿Por dónde se va la corriente? Por la base. Exacto, ¿no? Que tenemos un montón de corriente que se va por aquí y otro montón de corriente que se va por allá. Y de hecho, vean que esto usted lo puede sustituir directamente por el modelo de tensión constante del diodo, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea que directamente yo podría sustituir esto y decir, y en realidad aquí lo que yo tengo es una fuente con un diodo ideal, ¿verdad? Aquí voy a tener 0.7 o V de ohm, ¿verdad? En realidad. Tendría V de ohm si quiero ser formal, ¿verdad? Pero ya sabemos que no puede 0.7. Aquí tengo la base y aquí tengo otro diodo conectado acá con una caída, ok, también V de ohm, ¿no es cierto? O sea que yo puedo sustituir todo el modelo por estas dos fuentes así conectadas, ¿no? Y sí, la corriente se me va por allá. Mientras yo cumpla, en realidad, que V base emisor sea
mayor que 0.7 voltios y acá pues el diodo se me dispara, ¿verdad? Y tengo dos diodos conduciendo y que se me van yendo por la base. Ese es el fenómeno que tenemos acá. Eso lo se conoce como el proceso, el modelo de saturación, donde ambas junturas o ambas uniones están en directo. Sin embargo, vamos a formalizar un poquito más el modelo mediante el modelo de Versmol, nada más para que ya les quede formalizado. Y bueno, y va a haber un detalle, ¿verdad? Como los dopados son distintos, recordando, ¿verdad? Que el dopado en la base, aquí tenemos P más va a ser mayor que el dopado que hay acá, que va a ser mayor que el dopado que hay acá. Estos dos diodos no tienen la misma tensión built-in, ¿verdad? Recuerden que la tensión built-in era, recuerdan, φ logaritmo natural de el dopado de uno sobre el dopado del otro, ¿verdad? Entonces, como son distintos los dopados, estas dos tensiones no son parecidas, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que en realidad aquí, si uno quisiera, digamos, si uno midiera V colector emisor, si las dos fuentes fueran iguales, esta tensión sería cero, ¿verdad? Pero como esta fuente, vamos a ver, es menor que esta, en realidad esto no es cero, entonces aproximadamente 0.2 voltios. O sea que no hay manera en un transistor, que esa es la otra de las razones por las cuales esto no se usa mucho en lógica digital, no hay manera que este V colector emisor llegue a cero. Esto siempre va a ser distinto, aún distinto a cero. Nunca va a lograr llegarlo a cero. Entonces no pasa como en el MOSFET. ¿Se acuerda que en el MOSFET yo sí logro, ¿verdad? El NMOS llevarlo hasta cero. O sea, puedo descargar un nodo completamente. Y por eso puedo tener compuertas que me dan voltajes de riel. En el BJT no puedo. Entonces, razón de más para de sacarlo al diseño digital. Bueno, entonces vamos a parar aquí 5 minutos y vamos a definir el modelo Versmol. Son 4 diapositivas. Y la idea es terminar con un ejercicio y con eso ya terminamos el modelo SC. Y la semana que viene vemos el modelo en CA, que eso va a ser rapidito porque van a ver que es elaborar del modelo del MOSFET, modelo capacitivo, polarización y terminamos la materia. Y ahí ya estamos listos para hacer práctica y consulta para los que están en evaluación alternativa, porque ya de hecho teníamos que terminar la materia la semana que viene para el último examen. Entonces, nos vemos en 5 minutos. Bueno, hagamos una cosa, nos vemos a las 4 de la tarde, si les parece. ¿Ok? Nos vemos.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a ver la justificación entonces ahora del modelo de Eversmall. ¿Por qué? La idea es tener un modelo que sea preciso, y de hecho el modelo de Eversmall es el que usan los simuladores como el DSpice, pero que también sea fácil de usar. ¿Okay? Tener algo que sea relativamente sencillo. Y que yo pueda, pues, recuerden que la idea de los modelos es siempre apuntar hacia dispositivos más sencillos. Entonces, como en el MOSFET, ¿se acuerdan? Apuntamos a tener a la hora de la verdad un modelo que sea una fuente corriente dependiente y unas resistencias, y en pequeña señal también, ¿verdad? Tanto en gran señal como en pequeña señal, lo mismo vamos a tratar de hacer para el BJ. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Eversmall básicamente lo que hace es partir de el modelo de dos diodos que hemos venido hablando. ¿Ok? Entre el emisor y la base, perdón, el emisor y el colector y la base. Lo que ahora vamos a hacer es, bueno, vamos a definir dos corrientes. Una corriente hacia adelante y una corriente en reversa o hacia atrás. Esta es la forward o corriente en adelante y la corriente en reversa. Vean que esas dos corrientes, en realidad, esto sería, podríamos decir que es IC y esto sería, perdón, sería IC y esto sería IE. Vean que en principio tengo dos diodos, o sea que lo que tengo que usar es utilizar, lo que tengo que hacer es utilizar las ecuaciones que ya yo conozco el diodo. Están las mismas que derivamos para el diodo en función de la tensión de juntura entre cada uno de ellos, ¿verdad? V emisor base en el caso del diodo hacia adelante, que controla la corriente de emisor, y V colector base en principio, ¿verdad? Que me genera la corriente, digamos, o la tensión V colector base de acá, que es la que me genera esta corriente en reversa. Bueno, ¿qué sucede? Que yo sé que este modelo no es completo, pero bueno, no importa. Vean que aquí lo que estoy diciendo, así como en el modelo del diodo tenemos una corriente de saturación en reversa, estas corrientes de saturación en reversa son simplemente las definiciones de esa corriente de saturación en reversa en función de las características de dimensionamiento, dopado y demás de las junturas. Bueno, en realidad estas dos corrientes son medidas normalmente, no son calculadas, sino que son dadas mediante mediciones de dispositivos reales. Pero yo sé que este modelo no es completo, porque en principio si yo tengo Dios en contrafase, ¿verdad? Si no tuviera esta juntura acá, esta unión de bases, esas corrientes chocarían en lo que teníamos una resta de corrientes. Entonces, para complementar el modelo, vamos a generar dos fuentes dependientes. ¿Ok? Entonces, la corriente de emisor en realidad va a ser igual a esta corriente forward menos, ¿verdad? Una corriente, una fuente de corriente. ¿Ok? Si emisor va para allá, entonces significa que esa también, ¿verdad? Tenemos una resta ahí por ley de Kirchhoff. Voy a tener una corriente acá que va a estar dada por un coeficiente alfa reversa, ¿verdad? Por IC. Y lo mismo voy a tener acá. Solo que esta fuente corriente va a ser una función de un coeficiente alfa F por IE. Y lo voy a pegar aquí. Bueno, se puede probar, si ustedes hacen toda la álgebra, de hecho está hecho en el libro de Pedro Julián, que con este modelo de circuitos, con estas fuentes dependientes y estos diodos, obtengo exactamente las mismas corrientes que acabamos de derivar desde el punto de vista de la concentración de portadores. Se obtienen las mismas ecuaciones. Hay una pequeña diferencia porque recuerden que en la corriente de emisor este menos 1 no estaba, ¿no? Entonces hay que añadir ese menos 1. Pero
Eso en realidad, como vimos, ese -1 no altera mucho el funcionamiento si el transistor, digamos, o si el diodo, digamos, en esa juntura está bien polarizado, si tiene un VEB mayor que φT o 2φT. Ya ese -1 empieza a ser despreciable. Entonces, generalmente esa pequeña variación no es muy considerable y por lo tanto este modelo es muy usado. Como les digo, este modelo es básicamente el que utiliza el T-Spice. Ese es el modelo, ¿no? Básicamente. Ese es el modelo que usa el T-Spice para simulaciones con transistores BJT en gran señal. Bueno, recuerden que este es un modelo para un PNP, ¿no? Y vamos a ver que para el NPN es la inversa. Bueno, lo que pasa es que esto es muy bueno, ¿verdad? Para un simulador, pero igual para nosotros es medio, ¿verdad? Medio complicado, ¿verdad? Todavía se ve muy feo, ¿verdad? Son muchas fuentes y muchos diodos. Entonces, te puede simplificar un poquito, considerando lo siguiente. Yo sé que este término de acá es muy pequeño, ¿verdad? Porque alfa R, como vimos en el caso de acá, es bastante menor que 1. Entonces, es muy común eliminar esta fuente. Y por otro lado, la corriente en reversa, ¿verdad? De mi transistor en realidad es muy baja. ¿Por qué? Porque recuerden que V colector base es menor que 0. Entonces en realidad este diodo está en reversa. Lo que tenemos por ahí es aproximadamente la corriente de saturación en reversa. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Es este término. Es un término muy pequeño. Entonces es muy común también eliminar ese diodo. Y eso nos deja con un modelo, bueno, aquí está el modelo, digamos, otra vez definido, ¿verdad? Perdonen, me salté una diapositiva. Pero bueno, es que yo lo definí acá, entonces está igual, es lo mismo, ¿verdad? Aquí tienen las definiciones, ¿verdad? Que yo les puse, ¿verdad? ¿Okay? Y el modelo completo. Normalmente, ¿verdad? Recordando que IB, ¿verdad? Se puede obtener a partir de ¿verdad? De esta ley de Kirchhoff. Yo puedo despejar IB, ¿verdad? A partir de esta igualdad, que es lo que estoy haciendo acá. Okay. Entonces me faltaba eso, perdón, me había brincado esta diapositiva. Entonces tengo que definir IB, pero IB la puedo definir en función de estas dos que ya conozco, ¿verdad? Que son estas corrientes que tengo aquí, ¿verdad? Perdón, siempre se me olvida que no tengo que hacer esto en esta computadora. Y C e I. Ok. Tengo estas dos corrientes, ¿verdad? Y las reacomodo, ¿ok? Redefiniendo la corriente forward y la corriente de reversa, ¿verdad? Como este término de acá, ¿verdad? Esto sería la corriente reversa. Y este término de acá es la corriente en forward, ¿verdad? Como hacia adelante. Y entonces, pues simplemente sustituyo, ¿verdad? Estos dos valores acá. Y le doy vuelta a los términos tal cual los hice hace un momento, ¿verdad? Entonces, menos alfa R por eso. Pero bueno, yo voy a volarme entonces este parámetro y voy a volarme este diodo. ¿Ok? Y lo voy a dejar de esta manera el modelo. Y perdón, ¿por qué metí la pata en las direcciones de las corrientes? Miren, ahí metí la pata en esto. Sí, ahí, perdóname, por este menos no lo vi. En realidad estas fuentes tienen que ir viendo para el otro lado. O sea, esta fuente está mal. Esta fuente está mal. Pero bueno, aquí está el modelo correcto, ¿no? Con la fuente saliendo, ¿no? Ok. Normalmente vamos a eliminar, como les digo, estos dos componentes y vamos a simplificar el modelo y lo vamos a dejar de esta manera. Ok. Ahora que estoy viendo también definí mal las corrientes, qué vergüenza. Eso me pasa por no ver la diapositiva. Dice al revés, ¿verdad? La I forward es la que va por acá. Pero bueno, disculpen. Fíjense en esta diapositiva, perdonen ahí, se me cayó el zapote, ¿no? Fíjense en esta diapositiva, ¿verdad? Está la correcta. Okay. Lo que fallé fue en la definición de estas forward, ¿verdad? Está la corriente forward, la que va entre emisor y base. ¿Por qué la puse al otro lado? ¿No? Ah, no, sí la puse bien, mira. Y la reversa también. Lo que falló fue que puse al revés las direcciones de las flechas. Ah, eso es nada más. Perdón, me equivoqué acá en esto, ¿verdad? Ok. Estas flechas van para allá. Perdón.
para poder cumplir, ¿verdad? Con la ley de Kirchhoff. Disculpen. Bueno, entonces, bueno, igual estos dos, como les digo, estos dos componentes los vamos a eliminar, vamos a simplificar un poquito el circuito y nos vamos a quedar con este modelo que es el modelo simplificado y que es el que uno utiliza para cálculo a mano. ¿Sí? Es el que vamos a utilizar para polarizar un transistor, para analizarlo en CC. Entonces, bueno, lo que estamos eliminando, ¿verdad? Son básicamente este término, ¿verdad? Y este término. Lo estamos eliminando, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, entonces, IE me va a quedar simplemente como la corriente que me da este diodo, ¿verdad? Que sería la corriente en saturación en reversa, ¿verdad? La que tenemos definida acá, este término de acá. Multiplicarlo por la ecuación del diodo tradicional, que ya conocemos. La corriente de colector va a ser menos la corriente que entrega esta fuente, ¿verdad? Que sería menos alfa FIS, ¿ok? Porque esta corriente en realidad está definida como entrando. Esto de acá es la corriente de emisor y por lo tanto esto se puede aproximar, ¿verdad? Por este término de aquí. O sea que la corriente colector es menos alfa IE, que es lo que ya vimos de la teoría anterior. Y la corriente de base, ¿verdad? Va a ser igual a, por definición, ¿verdad? IE base es igual a IC sobre beta F. ¿Ok? Que es igual a este parámetro de acá. Si quisieran sacarlo de manera exacta, lo pueden probar, ¿verdad? Recordemos que IB más IC más IE es igual a 0. Entonces, IB es igual a menos IC menos IE, que sería igual a menos alfa IE, perdón. IC sería menos alfa IE menos IE. Y si ustedes agrupan esto, ¿verdad? Ah, bueno, pero dice al revés, el que tenía que esperar era, perdón, era IC, entonces sería menos IC, y E sería menos IC sobre alfa, ¿verdad? Y si ustedes reacomodan esto algebraicamente, llegan a esta expresión de acá. ¿Okay? Entonces se puede probar ahí, ¿verdad? Que IB es 1 sobre beta F y C. Ahí pueden hacer el cálculo. Bueno, entonces aquí hay dos modelos. En realidad el modelo se varía un poco dependiendo de hacia dónde estoy mirando yo. Ustedes pueden usar ya sea el modelo referido al emisor, y déjenme borrar todo esto para que les quede más claro. ¿Cómo hago esto? Que borre más rápido. Okay. Pueden usar el modelo referido al emisor, que es utilizar estas dos ecuaciones, y es este de acá. Este es el modelo referido a la base, perdón, el modelo referido a la base, ¿verdad? Donde la base se toma como el nodo común, o el modelo referido al emisor, que lo que hace es utilizar más bien estas dos ecuaciones. Este sería el modelo referido al emisor. ¿Ok? Este normalmente es el que vamos a utilizar. Es el más común. Los dos son exactamente iguales. Lo que varía es simplemente la definición de esta corriente, ¿verdad? Fíjense que por definición IC es igual a beta IB. Entonces esta fuente de corriente cambia. Y entre emisor y base se conecta el diodo y forward, que es el mismo que acá, ¿no? Entonces aquí tienen y forward. Y este es el modelo que normalmente uno utiliza, el modelo referido al emisor. Es el que usa el Razavi y es el que van a ver ustedes comúnmente. Aunque el primero se utiliza alguna vez. Bueno, entonces lo que me queda las últimas dos diapositivas y vamos a hacer algunos ejercicios. En el modelo simplificado de Eversmall, cuando yo estoy en saturación,
pues yo puedo cambiar, ¿verdad? Sabiendo que tengo más bien dos diodos en contrafase polarizados directamente, ¿verdad? Entonces yo voy a cambiar este modelo, ¿verdad? Por estas dos fuentes. Estoy utilizando el modelo ideal del diodo, o lo que habíamos llamado el modelo de tensión constante del diodo, ¿verdad? Entonces tengo dos fuentes. ¿Por qué? Porque este diodo está conduciendo en directa y este diodo está conduciendo en directa. Entonces tengo una tensión emisor base que es aproximadamente 0.7 y una tensión colector base que en principio debería ser 0.7 por lo que no sabemos de diodos, pero como esta juntura, recordemos, es NP, está muy débilmente dopada, recordando, ¿verdad?, que el dopado de donadores es mucho mayor que el dopado de aceptores, ¿verdad? ND mucho mayor que NA de este lado, ¿verdad? Entonces esta tensión en realidad cae a unos 0.5 voltios por ahí para valores típicos de dopado. No, de hecho, esa es la regla, digamos, en transistores comerciales. Igual tengo dos modelos, ya sea un modelo referido a la base o un modelo referido al emisor. Este es el modelo que normalmente vamos a utilizar. ¿Cómo obtenemos esta fuente de acá? Se preguntarán ustedes, la fuente emisor-colector. Bueno, puedes aplicarle una LVK por aquí, ¿verdad? Por LVK, definiendo la tensión emisor base con esta polaridad, la tensión colector base con esta polaridad y la tensión emisor base con esta polaridad, pues haciendo una LVK en esta dirección, se puede probar, ¿verdad? O sea, es VAB más VAB menos V colector base menos V emisor colector es igual a 0. Y pasando esto al otro lado, ¿verdad? Obtengo que V emisor colector es VSC menos VCB. O sea, puntos. Tendríamos entonces que perdón, aquí me equivoqué, es V emisor base. Voy a corregir esta diapositiva. La 26. Entonces, tendríamos aquí 0.7 menos V colector base es 0.5, sería igual a 0.2 voltios. V emisor colector es igual a eso, ¿no? 0.2 voltios. Y esto es una constante, vean que esto depende de los dopados. O sea, no es como en el MOSFET, ¿verdad? Esa tensión nunca puede llegar a ser cero. Bueno, entonces para resumir, digamos, con esta última diapositiva y vamos a pasar a hacer unos ejercicios y con eso damos la clase. El modelo simplificado al Lever-Small, este es el modelo del NMOS, ¿okay?, que es equivalente. O sea, simplemente recuerden, es darle vuelta a todos los signos, ¿verdad?, definiendo igual las corrientes entrando. Tenemos entonces este modelo. La corriente IES, típicamente también la llamamos la corriente de saturación en reversa, así la llama el Razavi, es un parámetro medido, aunque vimos que se puede obtener de las características físicas del transistor, las dimensiones y demás, y el dopado y demás, en realidad es algo que se mide, se ha medido para los simuladores. Definimos la corriente de emisor como esta formulita de acá, que normalmente le vamos a aproximar a esto, pues recordemos que este -1 la verdad no juega mucho, ¿ok? La I colector es menos alfa IE, que es aproximadamente menos IE si beta es mucho mayor que 1. Recordemos que la idea es que este alfa sea muy cerca de 1. Generalmente, para diseño, normalmente yo supongo alfa 1. No lo ando jalando eso. Yo sé que con el simulador voy a tener un valor mucho más realista. Mientras tenga un beta mucho mayor que 1, ese alfa no juega. Y luego tengo la definición, ¿verdad? De I beta es igual a I de base es igual a 1 sobre beta IC, que es aproximadamente menos 1 sobre beta IE. Y este es el modelo de Lever-Small simplificado referido al emisor. Y este es el que vamos a utilizar para los ejercicios de polarización que vamos a ver en la clase que viene. Recuerden siempre formalmente esto es muy importante, recordar esta LSK para que ustedes entiendan los signos que hay acá. Ya que estoy definiendo todas las corrientes como entrando. Entonces, bueno, y aquí tenemos entonces la corriente de base, ¿verdad? Está definida como la corriente de colector sobre beta. Bueno, en realidad esto sería un igual, pero el -1.
acá me hace falta. Y la corriente de colector es aproximadamente esto de acá, que es esta corriente. Entonces, con este modelito vamos a hacer algunos ejercicios, la clase que viene, para encontrar el punto de operación del transistor y con ello vamos a pasar luego ya lo que sería el modelo en corriente alterna del BJT. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? Yo sé que es mucho, pero en realidad fíjense que en realidad todo esto ya lo vimos para el diodo, o sea, no es necesario irse muy atrás en la física, estamos aplicando los mismos conceptos. Y para el Eversmall, aunque parece complicado, vean que a la hora de la verdad, el que ustedes se tienen que aprender es el modelo simplificado. El modelo está en el formulario, está el modelo completo y el modelo simplificado, pero los ejercicios que vamos a hacer en el curso y que normalmente uno va a hacer cuando vaya a diseñar, van a partir siempre del modelo simplificado. El modelo completo, ese le queda al simulador. ¿Okay? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahora? Bueno, la mejor manera de aprender a usar estos modelos es hacer ejercicios. Entonces lo que vamos a hacer son unos ejercicios muy sencillos que están en el libro de Pedro Julián, solo para más o menos ir agarrando la práctica. Y así el martes que viene podemos meternos en polarización y arrancar con el modelo corriente alterna y pequeña señal. Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Lo que tenemos es, ya están subidos, estos ejercicios están subidos y también las diapositivas. Vamos a resolverlo acá, por aparte. Vamos a resolver este circuito. Como les digo, está subido el problema pasado. Vamos a tener un transistor. Ok. Como vimos el modelo PNP, vamos a hacer el primer ejercicio con PNP, pero luego vamos a aplicar el truco que aprendimos con el BJT, con el MOSFET, y vamos a transformarlo con un NPN para usar el modelo Eversmall del NPN. Y luego ustedes pueden hablar los resultados de lo que vamos a obtener y compararlo con el libro de Pedro Julián y van a ver que vamos a obtener lo mismo, solo que con signo inverso. Pero se va a cumplir lo que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces me dan este problema, ¿verdad? Me dicen que alfa es 0.99, que USC es igual a 5 voltios. Está mal acá, entonces se sube, perdón, no de tanto usar MOSFET, ¿verdad? Que me quedó la costumbre. Vean que esto es medio contradictorio, dice V colector, colector, cuando estamos pegados al emisor, pero bueno, ya es que la costumbre es que V colector, colector siempre está arriba. Es ambigüedad, ¿verdad? El diseño. Bueno, y me dicen que se desea que IC sea menos 1 miliamperio. Esto es lo que queremos. ¿Cuánto vale RB? Por definición, IC, recuerden, va en esta dirección. Vean que si yo digo que es menos 1 miliamperio, significa que en realidad el circuito me la tiene que dar para abajo. Lo cual es normal porque si yo veo el flujo de la corriente dado por la flechita del emisor, yo sé que en realidad esa corriente tiene que ir en esa dirección. Así que está muy bien. Bueno, ¿cuánto vale RB? Bueno, aquí hay un problema, pero lo vamos a resolver por hoy de una manera sencilla. Hay una caída de tensión ahí, producto de este diodo que hay entre el emisor y la base. Sabemos que si el transistor está en directa, eso debería ser equivalente a un diodo, ¿no? Entonces voy a sustituir el modelo simplificado de Eversmall acá por este transistor. Lo voy a hacer usar el modelo simplificado, no me voy a complicar la vida con el modelo total. Y lo voy a usar por ahora referenciado a la base, pero en realidad normalmente se usa el modelo referenciado a la base. Aquí tengo la base. Ok, podemos sacar la otra diapositiva. Recuerden que pero tenemos que usar el PNP, ¿verdad? Entre el emisor y la base hay un diodo, ok, que está conectado en dirección emisor base, o sea, el ánodo está en el emisor y el cátodo está en la base. Entonces, básicamente, yo sé que tengo es un diodito, ¿verdad?
pegado entre el emisor. Aquí puedo identificar la terminal, este es el emisor. Y esta es la base. Y eso está pegado a VCC. Y aquí tengo pegado una resistencia. Y luego, entre el emisor y el colector, lo que me dice Eversmall, el modelo simplificado, es que tengo entre emisor y colector una fuente de corriente. Vean que la fuente está más bien dirigida, perdón, porque estamos hablando del referido a la base, ¿verdad? Esto está dirigida entre la base y el colector. Tengo que tener entonces una fuente corriente ahí. Entonces, tengo que ver en el dibujo cómo lo pongo. Entre la base y el colector, tengo que tener una fuente de corriente que va para tierra. Esta fuente corriente, según mi modelo, tiene que ir saliendo, ¿verdad? Va de la base hacia el colector, la flechita, ¿la ven? Así que entonces está bien, bueno, así la base y este sería el colector. Y esto es alfa, F y E. Es esa fuente dependiente. ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Todo lo vieron cómo lo pegué? Okay, esto hay que hacer práctica. Igual vamos a ver que con el otro modelo es más sencillo. Okay. A veces el modelo referido a la base se complica un poquito para entender. Bueno, beta, por definición, ¿verdad? Vimos, yo a veces no pongo el F, ¿verdad? Porque ya a la hora la verdad solo se usa el forward. Entonces, si me olvido del F, ustedes lo asumen, ¿verdad? Lo suponen. Sería igual a 0.99 entre 1 menos 0.99, 0.99, y esto es aproximadamente 100. Esto es beta. Bueno, por definición, IB es igual a IC sobre beta. Queremos 1 miliamperio, ¿verdad? Queremos menos 1 miliamperio sobre 100 sería igual a menos 10 microamperios. Que recuerden que IB está definida en esta dirección, ¿verdad? Si está definida en esa dirección, yo puedo suponer que hay una caída de tensión VRB acá. Recuerden que cuando uno asigna las polaridades es arbitrario, ¿verdad? Siempre y cuando no sea consistente, al final Kirchhoff me va a obligar a colocar el resultado correcto, ¿verdad? Entonces yo tengo esta IB, significa que en realidad la IB va saliendo, pero no importa. Yo voy a suponer que va entrando y que VRB cae aquí, ¿verdad? Ya que es medio contradictorio decir que el más está en la Tierra, ¿verdad? Pero no importa. Okay. Entonces, necesito averiguar, bueno, VRB por ley de Ohm es IRB, que sería igual a I base, perdón, IRB por RB, ¿verdad? Que sería igual a I base por RB. ¿Verdad? Ley de Ohm. Entonces ahora yo puedo decir, ¿verdad? Que simplemente VRB, ¿verdad? Es igual a menos 10 microamperios por RB, que no sabemos cuánto vale. Muy bien, aquí como casi no han interaccionado hoy ustedes conmigo, ¿qué otra cosa puedo hacer? Me falta una ecuación, ya tengo una. Pero tengo dos incógnitas, ¿verdad? Falta otra ecuación. ¿Qué otra ecuación podría usar? Vean, siempre para análisis de circuitos, las ecuaciones tienen que ser o ley de Ohm, o ley de corrientes de Kirchhoff, o ley de voltajes de Kirchhoff. Cuando tienen un circuito, ¿cuáles otros van a ver? O sea, tiene que ser alguna variación de esas tres, ¿verdad? Obviamente hay que buscar cuál me conviene, pero nunca puede ser ninguna de esas tres.
No puede ser ninguna otra que una de esas tres, ¿verdad? Cuando van a analizar el circuito. Entonces, tiene que andar por ahí. Entonces, bueno, acá se ve interesante, ¿verdad? Yo podría hacer una LVK en esta dirección. Definiendo, ¿verdad? Una tensión aquí, V emisor base. Entonces yo podría decir, ¿verdad? Si hago la LVK en la dirección que nos enseñaron, ¿verdad? Sería más VRB menos V emisor base más VCC es igual a 0. O sea que VRB es igual a BCC menos VRB. Perdón, menos VEB. Ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy al revés, perdón. VRB es igual a VEB menos VCC. Ahora, ¿cuánto es VEB? Bueno, voy a suponer, y eso es una suposición muy grande, que luego vamos a ver que tenemos que verificar cuando veamos cómo detalles circuitos, la clase que viene. Yo voy a suponer que son 0.7, ¿ok? Porque el dopado, más o menos, eso es lo que va a dar en el modelo constante del día, pero no necesariamente es eso. 0.7 menos VCC, ¿cuánto me dijeron que era? No, 5 voltios. Menos 5 voltios. Esto es igual a 4.3, menos 4.3 voltios, ¿verdad? Porque aquí hay un menos. Entonces, VRB igual a menos 4.3 voltios. Tiene que ser igual a menos 10 microamperios por RB, ¿no? Estoy trayendo esta ecuación de acá para abajo, ¿no? Y por lo tanto, RB es igual a 4.3 voltios sobre 10 microamperios. Y eso es 430 kilómetros. O sea que yo necesito una resistencia de 430 kilómetros acá entre la base y el colector o tierra para que tenga una corriente de colector de menos 1 miliamperio. ¿Dudas, preguntas? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio y con eso terminamos. No vamos a hacer el tercero porque no nos va a dar chance. En realidad es rápido. Así lo podemos hacer el tercero. Vamos a hacer el B. Entonces ahora me dicen, bueno, pero es que yo voy a cambiar este circuito, vamos a crear uno nuevo, y quiero meter ahora una resistencia entre el colector y perdón, quiero poner una resistencia en el colector, pero teniendo la misma corriente. Entonces voy a tener el mismo circuito, quiero la misma corriente de colector y voy a poner una resistencia acá. R colector, R base, y quiero seguir teniendo menos 1 miliamperio para allá. Porque ya tiene que estar saliendo. Bueno, obviamente si aquí tengo menos 1 miliamperio, ya yo sé que acá tengo que tener menos 10 microamperios. Eso no puede variar porque la ley dice que I de base es igual a I de colector sobre beta. Esta ley no va a cambiar. Y por lo tanto vimos que para que esto se cumpla, si esto está en la zona activa directa, por lo tanto RB tiene que seguir siendo 430K. Sí, y eso es lo importante ahora, pero ahora me parece una condición, sí, el BJT está en la zona activa. O sea que ahora, ¿se acuerdan con el MOSFET? Yo no puedo dar por un hecho que ese transistor está en la zona activa. ¿Qué necesito yo para que el transistor esté en la zona activa? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la regla? Ok.
Nadie la vio. Nadie se acuerda. Recuerden, la regla es que esta juntura, recuerden, aquí ustedes véanlo siempre así. Aquí tienen un diodo y aquí tienen otro diodo. Véanlo así. Bueno, esto es porque es un PNP. Si fuera un NP, no es al revés. Este diodo entre el colector y la base tiene que estar en inversa. Si ese diodo está en directa, el transistor no está en la zona activa. Esa es la regla. ¿Recuerdan más o menos como el MOSFET V gate drain menor que VT? ¿Se acuerdan? Para que esté saturado, recuerden, en el MOS, la regla es V gate drain menor que VT. Para el NMOS y para el PMOS son valores absolutos. ¿Ok? Para el BJT, la regla es V colector base menor que 0. ¿Ok? En el PNP, ¿verdad? En el PNP. Que es el que tenemos acá. Entonces yo necesito que esta tensión pues sea menor que esto, o sea que este diodo está en inverso. Pero bueno, como a uno, ¿verdad? Normalmente las tensiones negativas lo enredan, vamos a resolverlo como si fuera un NPN. Y van a ver que cierra. Pueden verificarlo con el libro Pedro Julián. Va a dar exactamente lo mismo, solo que con signo distinto. Nada más. Yo lo voy a resolver como si fuera un transistor NPN. Porque siempre es más fácil resolverlo así. Esto es lo que voy a tener. Voy a tener una RB, una RC y una IC. Bueno, lo que me dicen es que RC quieren que sea 2 kiloohmios. Esto me lo dicen en el problema. RC va a ser 2 kiloohmios. Ok. De nuevo, lo que necesito es que este diodo, a ver que el diodo ahora se dio vuelta, que este diodo esté en inversa, ¿no? O sea que entonces en este caso necesito que V colector base sea mayor que 0. Hay que darle vuelta, ¿verdad? Ahora estamos en un NPN. Darle vuelta a la relación. Necesito que V colector base sea mayor que 0. ¿Ok? Muy bien. Bueno, RB ya sabemos que es 430K y eso no va a cambiar. Vamos a hacer una LVK en esta dirección para encontrar las tensiones en cada uno de estos dispositivos. Aquí tenemos VRC, ¿verdad? Recuerda que estamos, y C va para abajo, entonces VRC tiene esta polaridad. Y voy a encontrar VC. ¿Ok? Entonces VC sería más o menos. V colector emisor, si quieren, es lo mismo, ¿verdad? Pero como el emisor está pegado a tierra. Entonces, hago la LVK partiendo del emisor, colector, RC y VCC. Y digo, menos VC, porque recuerden que vamos a borrar esto para que vean por qué sale menos VC. Estoy definiendo arbitrariamente acá, hagámoslo como V colector emisor si quieren, para que sea más claro. V colector emisor tiene que tener esa polaridad. Recuerden que Kirchhoff me va a corregir. Menos V colector emisor menos VRC más VCC tiene que ser igual a 0. ¿Ok? V colector emisor, que es igual en realidad a V colector, porque el emisor está pegado a tierra, entonces va a ser igual a VCC menos V base, menos VRC. Que sería igual a 5 voltios menos 1 miliamperio por 2 kiloohmios y eso da 3 voltios. Esto es V colector. ¿Cuánto es V base? Vean que V base es lo que cae aquí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuánto vale la tensión en este punto? RB, ¿no? ¿Esto qué es?
Hay un diodo ahí, ¿no? ¿Verdad? Punto 7, punto 8, ¿verdad? Por ahí anda. ¿Están de acuerdo? Es un diodo, ¿verdad? Y está conduciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, VCC es mayor que la tensión, ¿verdad? Son 5 voltios. Aquí fijo que va a haber una tensión positiva en el ánodo. El cátodo de este diodo está pegado a cero. Ese diodo está conduciendo. ¿Y cuánto cae cuando un diodo está conduciendo? Punto 7. Entonces, V base es punto 7. V colector base es igual a V colector menos V base. Sería igual a 3 menos punto 7. Sería igual a 2.3 voltios. Me quedó muy chiquitito, ¿verdad? Perdonen. Voy a hacerlo aquí arriba. V colector base entonces es igual a 2,3 voltios. ¿Es mayor o menor que 0? Que es mayor que 0, ¿verdad? Por lo tanto, se cumple y el transistor está en la zona activa. Listo. O sea, esta ecuación es correcta y esta resistencia aún deja el transistor en la zona activa. ¿Cierto? Listo. Todo lo vieron, si no está el problema resuelto, ¿ok? Bueno, vean que no sé, tal vez aquí metí la pata, no sé el modelo de Versmol, aquí me disculpo, ¿verdad? Pero es que en realidad, ¿para qué lo voy a montar? Disculpe que no lo puse, pero en el ejercicio sí está. Si ustedes ponen el modelo de Versmol, ¿verdad? Aquí no es muy práctico ponerlo, ¿verdad? El modelo referenciado al emisor, pero básicamente sería el siguiente, ¿verdad? Entre la base, perdone que no lo puse, y el emisor hay un diodo. Vamos a ponerlo. Vamos a dibujarlo. Entre la base, que sería esto, y el emisor hay un diodo. Que capaz que por eso no están viendo, ¿verdad? Perdonen que no lo puse, ¿verdad? Y entre el colector, aquí viene RC, entre el colector y la base hay una fuente de corriente. ¿Ok? Aquí me quedó horrible, así que voy a abrir el ejercicio resuelto para que lo vean. ¿Okay? Aquí está la fuente. ¿La ven? Entre el colector y el emisor, que vale beta veces IFB. Entonces, lo que yo hice en realidad fue utilizar esto, sabiendo que aquí me caben más o menos 0.7 voltios. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo resolví? Utilizando el modelo, pero el modelo NMOS. Y encontré, ¿verdad? Que la tensión colector base es mayor que 0. Bueno, aquí lo hice al revés, pero o lo que es lo mismo, la tensión base colector es menor que 0. O el colector base, ¿verdad? Eran 2. Lo hice al revés, pero no exactamente lo mismo. 2.3 es mayor que 0. O V colector, V base colector es menor que 0. Cualquiera de los dos es válido. Lo importante, recuerden, para que el transistor esté saturado, es que este diodo que está acá, pero para que el diodo para que el transistor esté en la zona activa, lo importante es que este diodo esté polarizado en reversa. Eso es lo único que tienen que verificar. ¿Ok? O sea, en este caso, V base colector menor que 0 o V colector base mayor que 0, como quieran ver. Y se puede probar que en el caso del PNP, vayan y lo ven en el libro de Pedro Julián, da exactamente lo mismo, solo que es un signo. Bueno, no nos va a dar chance, la verdad, porque hay que hacer el ejercicio ahora del modelo de saturación, pero primero hay que analizar a ver qué pasa con una resistencia de 7 kiloohmios. Entonces, como ya estamos sobre el borde, lo vamos a dejar acá y vamos a arrancar la clase que viene con ese y luego vamos a hacer algunos ejercicios un poquillo más. Es para darles algunos minutitos si tienen de consultas, la gente que está en evaluación alternativa y si los que están en clase común y corriente no hay problema, se pueden retirar. Con eso paramos hoy. Los que están en evaluación alternativa les doy ahí unos 10 minutos de consulta si les parece, no sé si tienen alguna consultilla ahí extra que hacer. Los demás, pues, hasta luego. Suéltense a. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.
Bueno, profe. Bueno, chao, Gabriel. Nos vemos. No sé, ¿tienen alguna consultilla ustedes sobre la evaluación? O que se quieren ir a preparar a CA, pueden darle camino. ¿Todo bien? Bueno, ahí, entonces nos vemos en... Profe, Sí, ¿qué pasó, Darío? sí, yo sí tenía una duda, Sí, sí. bueno, es con respecto a lo que usted había dicho la vez pasada. Sí. Creo que dijo algo sobre cómo encontrar ID, que era importante, pero yo no lo, bueno, yo iba ingresando y no lo pude apuntar. Ya, otra vez, tranquilo, no se preocupe. Usted tiene un circuito, ¿ok? Que es este. Rápidamente, sí, ¿verdad? Esto es el circuito, ¿verdad? En CC. Los capacitores no están porque estamos en CC, ¿verdad? En corriente continua. Ok, yo le dije que la potencia máxima es 5 miliwatts, ¿verdad? Ok, aquí tiene R1, R2, RD que ya se le da y RS que no la conoce, ¿verdad? Solo sabe que esto vale 200 milivoltios. 200, perdón. Ok, ¿a qué es igual esto, P? Por fórmula. ¿Cuál es la definición de la potencia? Profe, era Hay que saber eso. I por V, I por V, I por V. Perfecto, muy bien, V por I. O I por V, muy bien. Ahora, V, ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Es V de D, ¿no? Es la potencia total del circuito y la fuente única que hay es V de D, así que, entonces, tiene esta ahí. Ahora, usted sabe que usted tiene esta fuente usted le está sacando dos corrientes. La corriente de drain y la corriente que va por R1, ¿no es cierto? ¿No es cierto, no? Creo que usted le está sacando esa fuente. Entonces, usted puede decir que I es igual a ID más IR1. Bueno, ¿cuánto cree usted que es esta corriente con respecto a esta? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto cree usted que es esta corriente IR1 con respecto a ID? Batazo, denle un batazo, no tiene que decir ¿cuánto podría ser? Así, no, ni siquiera tiene que decir un número, comparado, creo que serían iguales. iguales. ¿Para Ajá. qué sirve esta corriente que va por acá? ¿Qué es lo único que hace esta corriente? Poner a funcionar el transistor. Generar SVX, ¿no es cierto? Es un divisor de voltaje. Ajá. Sabiendo que la corriente que va por aquí es cero, lo único que usted tiene que hacer es generar esta corriente que pase por acá. Entonces, en principio, usted puede usar resistencias muy grandes acá. Entonces, si usted fuera agresivo, usted podría decir, bueno, esto en realidad es, si quisiera ser muy preciso, ID más un décimo de ID. Y aún así estaría exagerando. Entonces, no se complique, suponga que ID mucho mayor que IR1. Listo. Ahí está. ¿Ya lo vio? Sí, ya lo vi. Listo, ahí sale. Tiene la ganancia, tiene RD. Ya sabe cómo sacar GM. Y, Bueno, profe, empezamos. ¿Sí? haciendo ese mismo análisis, podría sacar VX. Bueno, es que VX va a tener que venir de dos cosas, ¿verdad? Usted sabe que Bueno,
es igual a VGS más VRS, ¿no? ¿Qué le falta? Esto, ¿no? Tiene que hallar primero VGS, pero eso no se lo voy a decir, ya, eso ya está. Sí, no. No, eso era, profe, gracias. Okay. ¿Qué pasó, Andrés? Profe, yo le quería hacer una consulta sobre la primera parte del segundo en lo de las tablas de verdad, porque se le llama sumador binario. Yo saqué las tablas y estoy leyendo un poco de teoría, pero todavía no he llegado porque Se le llama se le sumador binario por lo siguiente, es que ustedes no han visto ya, bueno, ¿vos sos de electrónica o de computadores? electrónica. Ok, entonces si ustedes no han visto nada de eso, entonces en lógico lo van a entender mejor, pero vean. Esto es un sumador binario de 2 bits. Ok. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. En binario, 0 más 0, 0. ¿Verdad? 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, ¿cuánto es en decimal? 2, ¿verdad? ¿Cómo se representa 2 en binario? Todavía no lo han visto. En binario, 2 se representa como 1. Entonces, 1, 0. Esta es la representación en binario de 2 en decimal. Entonces, esto le va a dar 0. Y su sumador necesita una tercera salida, que es lo que se conoce como el acarreo, el llevo, como cuando uno hacía en la escuela, ¿verdad? Sumo 8 y 16, eso me da, ¿verdad? 24, entonces pongo un 4 y llevo 2, ¿se acuerdan? Bueno, es lo mismo, lo que pasa es que en binario solo se puede llevar uno, ¿verdad? Solo se puede llevar uno porque solo hay 0 y 1. Entonces usted tiene que crear una etapa que se llama el carry, el acarreo, el llevo. Tiene 2 salidas, en realidad es un sumador binario. Esto es un medio sumador. Un medio sumador es básicamente un circuito, ese es el medio sumador, que recibe 2 entradas A y B y que genera una salida de suma y una salida de acarreo. Ese es el medio sumador. ¿Qué sucede? Que usted quisiera tener otro circuito acá después, ¿verdad? Que sume, que agarre esta suma, ¿verdad? O, mejor dicho, ¿cómo hace usted para sumar, digamos, en decimal, digamos? Usted decía, bueno, esto no me va a servir. Pongámosle 6. Ok. Profe, ese es out. Sí, ese es out, es lo mismo. Entonces, aquí si tuviera decimal, diría 6 y 5, 11. Entonces te pone 1 y lleva un 1. Y 1 más 1 más 2, 4. Bueno, eso le da 41, ¿verdad? Entonces en binario tendría que hacer lo mismo. Entonces usted tiene que, ¿se acuerda? Usted en realidad lo que va haciendo es, va agarrando, ¿se acuerda? Cuando estaba en la escuela usted iba calculando la unidad y luego pasaba las decenas. Las decenas y luego pasaba las centenas. Así va, bueno, lo mismo va haciendo en binario, va pasando las potencias de 2. Unidades es 10 a la 1, unidades es 10 a la 0, decenas es 10 a la 1, centenas es 10 a la 3. Pues lo mismo, usted va por potencia. 2 a la 0, que es 1, 2 a la 2, que es 4, 2 a la 3, que es 8, 2 a la 4, que es 16, y así va. Entonces usted necesita ir sumando. Entonces, el acarreo de la etapa anterior usted lo tiene que usar para la suma que sigue. Entonces, usted podría tener, por ejemplo, un sumador que tuviera 4 bits. Entonces usted tendría AB y luego tendría CD. Entonces el Cout de ese chaval usted lo tiene que conectar con el Cin de ese. Y eso le produce un Cout acá. ¿Está bien? Por eso entonces usted necesita un sumador completo. Usted necesita un circuito que reciba A, B y Cin. Y genere Cout y S. Okay. Ahora vea, eso yo no se lo voy a evaluar, o sea, no se preocupe, nada más para que lo entienda, pero eso, las ecuaciones funcionan, el sumador le va a funcionar. Esto lo van a ver en lógico, la prueba. Eso no se preocupe, yo es para que hagan la tabla de verdad y más o menos vayan viendo lo que van a ver el semestre que viene. Ok, Pero, gracias, profe. pero va a funcionar, o sea, eso va a funcionar. Porque está hecho, el circuito es correcto en la ecuación. ¿Ahí? ¿Estamos, gente? Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Hasta luego.